Bueno, entonces ahora nos toca la clase, o la primera clase de inicio de las membranas biológicas. Corresponde al capítulo 5 de el Silverton, cualquiera de las últimas ediciones, y ahí anda por ahí Winchi, Luis Antón, que es el que está haciendo el trabajo también de hormiga, mientras para subirles la digitalización del libro hasta tanto lo tengan. Y obviamente que Federico y Sole están trabajando mucho también en los prácticos, en las futuras evaluaciones, para podernos adaptar a como sea el tipo de evaluación que podamos tomar, y están siempre pendientes de las clases y de ustedes acá cuando están en las clases, y ya van a ver una sorpresita que les voy a después preparar para que ustedes vean con respecto a ellos. Y bueno, sin más, ahora vamos a comenzar a hablar entonces de las membranas biológicas. Y una de las cuestiones importantes es que es una barrera, lo dijimos, pero de permeabilidad seleccionada, o sea, o selectiva, lo que permite que no toda sustancia ingrese o salga de la célula, ingrese o salga de un orgánulo, de la luz de un orgánulo o compartimiento, como le dijimos en algún momento. Dos palabras o tres vamos a tener que tener en cuenta para esta parte. Una es movimiento de sustancias. Es decir, las sustancias salen, entran, se mueven, van, vienen, pero los movimientos de sustancias son genéricos para la química, la física, la biología. Transporte de sustancias, si pensamos, ya nos involucra una idea un poquito distinta, porque se transportan de un lugar a otro, hasta ahí estaría igual que movimiento, pero a veces transporte implica la célula mueve la sustancia. Entonces ahí ya tenemos que los desplazamientos o movimientos de sustancias se pueden dar solos o pueden ser realizados por la célula. Primer punto. La cuestión de cuando las sustancias se desplazan solas es porque el sistema está favoreciendo el desplazamiento de esa sustancia sin requerimiento de energía. Así como largar una pelota, manzana, lo que fuera, tiene una energía potencial porque está sobre el suelo y la largamos y cae, no la hemos empujado. Y la palabra empuje acá también tiene una importancia, porque cuando yo largo la manzana y cae, no hubo un empuje, es decir, no hubo energía gastada, invertida por mí para que la manzana caiga. Entonces, toda sustancia que se mueve porque el sistema favorece su movimiento y nadie puso energía, nadie la arrastró, llevó para ningún lugar, se denomina o se dice que es un movimiento pasivo. Esto ustedes ya lo saben de la biología del ciclo, supuestamente, pero lo vamos a repetir para que quede claro ya por última vez. Si yo me subo a un barco o un bote y me dejo llevar por el río, yo soy transportado. Pero ese transporte es pasivo, porque yo no puse energía para ir de un punto al otro en el río. Si doy vuelta el bote y voy a ir río arriba, voy a tener que remar. Es decir, ir en contra de lo que el sistema haría espontáneamente, que es llevarme río abajo. Ir en contra del sistema o del movimiento espontáneo requiere que yo invierta energía o trabajo. ¿Cuál es mi trabajo? Remar. Todo trabajo, ya lo sabemos, implica ponerle energía. Dejamos la palabra trabajo, entonces, para poner energía, para ir en contra de lo espontáneo del sistema. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Me hacen? Bien. Entonces, movimientos pasivos van a favor de la energía espontánea del sistema, no requieren trabajo, las sustancias se mueven sin gasto de energía. También se les denomina en conjunto entonces los transportes pasivos. Ir en contra de la energía espontánea del sistema, que implica un gasto de energía e implica trabajo, se denominan transportes activos. Yo activamente tengo que remar en contra del río para ir arriba. Activamente tengo que empujar una sustancia a la célula que no quiere entrar a la célula. Tengo que empujar una sustancia fuera de la célula que no quiere salir de la célula. Y entonces me implica invertir energía y trabajo. Y hay una palabra más a la que se tienen que acostumbrar, que es bombeo. Bombear también significa empujar agua o significa empujar una sustancia en contra de lo que espontáneamente haría. Por eso también existen lo que le llamamos proteínas bomba. Proteínas que hacen el trabajo de gastar energía, consumen ATP para impulsar el desplazamiento de una sustancia. Y entonces sería un tipo de transporte activo. Los bombeos son, las bombas siempre hacen transportes activos, gastan energía, por eso bombean. Si el agua cae de mi techo a mi patio, nadie la está bombeando, eso es transporte pasivo. Pero si yo la tengo que subir al tanque, tengo que poner una bomba, o yo hacer un trabajo con balde, o sea que es un transporte activo. Entonces, dentro de los transportes pasivos, los fluidos llevan sustancias de un punto al otro, pero también viéndolo en forma molecular, decimos, si yo pongo, por ejemplo, en un vaso con agua, echo una gota de tinta, la gota cae y yo la veo concentrada, azul oscura, supongamos que sea azul oscura y cayó en el seno del agua. Y empiezo a ver que a medida que transcurren los segundos, se hace menos azul oscura, se va poniendo más clara, aumenta la mancha hasta que todo el agua del vaso se pone celeste. Cuando las sustancias se mueven espontáneamente, sin gasto de energía, se llama también difusión. O sea, la gota de tinta echada en el agua difunde en el agua y en este caso, como no hay ninguna barrera que la detenga, difunde homogeneizándose en todo el agua. Concepto importante, difusión, entonces es un movimiento libre, es un movimiento pasivo, sin gasto de energía, y como la gota de tinta es soluble en el agua, es hidrofílica, igual disuelve igual, entonces se difunde hasta colorear todo el agua del vaso. ¿Cómo digo que no sea de entre casa y la gota era oscura y ahora no hay más gota y está todo claro? Se dice así. Cuando yo eché la gota, la tinta tenía una alta concentración en la gota. Y la concentración alta fue bajando, 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 hasta que logró una concentración más baja y uniforme en todo el agua. Y ahora es una solución homogénea de tinta en agua. ¿Qué es concentración? Lo vamos a repetir, aunque esté en todos los libros y en el ciclo. Concentración siempre es cantidad del soluto o de la molécula en el volumen en que está disuelto. Entonces, la gota de tinta estaba en alta concentración y al encontrar solvente difunde en forma una difusión simple común y hasta que encuentra que todas las concentraciones están homogéneas. O sea,
que agarre la gota que agarre la solución final, yo voy a encontrar el mismo número de moléculas por litro de esa solución. Y decimos siempre por litro, aunque en el agua haya 200 mililitros. Las concentraciones las damos normalmente en gramos o miligramos de soluto en el litro. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien, entonces, en el vaso no hay ningún tipo de barrera. Se puede difundir y llegar a una concentración más baja y homogénea. Una ley que podemos decir o establecer ahora es, siempre que una sustancia se encuentre más concentrada en un punto que en otro, y si no hay ninguna barrera que se lo impida, intentará homogeneizar concentraciones. Si ahora le ponemos al vaso nuestro, donde echábamos la gota de tinta, un papel al medio, vamos a haber dividido al vaso en dos compartimientos con agua. Y yo voy a echar la gota de tinta en uno de ellos, supongamos el de la izquierda. La gota va a difundir hasta homogeneizar concentraciones en el lado izquierdo. Pero acá apareció una situación. Si el papel deja pasar la tinta, con el tiempo va a superar el espesor del papel, microscópico del papel, y también va a homogeneizarse en los dos compartimientos. Entonces todo el vaso va a terminar celeste igual. Esto implica que estamos hablando de dos compartimientos separados por una barrera o membrana, puede ser una membrana después, pero esa membrana fue permeable al soluto tinta. Entonces, igual logró la difusión y homogeneizar concentraciones en ambos compartimientos. Entonces hubo soluto tinta, solvente agua, dos compartimientos, una barrera entre los dos compartimientos, el soluto resultó permeable a la barrera o membrana que separaba los compartimientos y se difundió igual. Entonces hubo una difusión simple. Y ese soluto, o tinta en este caso, logró penetrar o pasar por la membrana entre los dos compartimientos. ¿Qué tipo de transporte sufrió la tinta? Entonces, si vamos primero por activos y pasivos, ¿qué fue? Pasivo. Una difusión simple. ¿Qué es lo que impulsó a que se mueva la tinta de un lugar a otro? La energía propia del sistema explicada por su gradiente de concentración. Atención con esta palabra. Gradiente de concentración me implica que hay concentraciones distintas. El gradiente puede ser sencillísimo. 10 moléculas por litro, 1 molécula por litro. Eso es un gradiente de concentración, nada más que tiene dos concentraciones. No hay todo un grado al medio. Es discreto. 10, 1. Los pongo juntos. 10 gotas de tinta, una de tinta en el otro compartimiento. ¿Cómo terminan? 10, 11, 5,5 en todos lados. Entonces, lo que impulsa siempre a la sustancia a moverse y pasar la barrera, si la puede pasar o penetrarla, es el gradiente de concentración. El gradiente de concentración es una diferencia de concentraciones que hacen que, bueno, si había 10 y había 1, las del compartimiento donde hay 10 pasan, se difunden hacia donde hay 1, y ¿cuándo para el movimiento de la tinta? Para cuando la diferencia de concentraciones, o sea, el gradiente valga 0. El gradiente vale 0 cuando están todas las concentraciones iguales. El gradiente vale 0, la concentración no vale 0, la concentración vale 5,5 por litro. ¿Estamos? Quisiera verlos y que me digan si esta última parte la entendieron.
Me hacen así. ¿Entendieron eso, Alex? Profe Alexandra, Alexa. ¿Entendieron? Bueno, entonces, bien. Entonces vamos a volver a decir, transporte pasivo de la tinta. Si hay dos compartimientos con distinta concentración, ya hay lo que se llama químicamente un gradiente de concentración. Los gradientes son muy variados. Puede haber, a medida que se amplía el espacio, puedo empezar con 10 gramos por litro, seguir por 5 gramos por litro, 2 gramos por litro, 0,5 gramos por litro, y tengo un gradiente. Normalmente nosotros vamos a estar hablando de dos compartimientos, pero es gradiente igual. Y la sustancia se mueve, entonces, para equiparar concentraciones, tratando de que el gradiente sea cero. Las sustancias tratan de estar estables, y eso es no mucho acá y poco acá, sino concentraciones parejas. Para lograrlo tratan de moverse. Entonces, ¿cuál fue la fuerza que impulsó a la tinta a desplazarse o moverse? ¿O quién empujó, como dicen algunos libros, la sustancia? La fuerza provocada por la diferencia de concentración. El gradiente de concentración que no valía cero. Igual el movimiento fue pasivo y fue una difusión simple atravesando una membrana permeable a la sustancia. Listo. Segundo experimento. El vaso con agua. El papel al medio. Tiramos la tinta en el compartimiento izquierdo. La tinta comienza a, por su gradiente de concentración en ese compartimiento, difundir y homogeneizarse. Pero ahora nosotros al papel lo impermeabilizamos para tinta. Ahora la barrera es no penetrante para la tinta o no permeable a la tinta. ¿Qué va a pasar? Que yo voy a tener todo un compartimiento celeste o azul claro y el otro con agua. El soluto sigue siendo soluble en agua, está concentrado en el compartimiento izquierdo, concentración cero en el compartimiento derecho, gradiente de concentración existe, y alto, porque vale 10 y vale 0. O sea que la diferencia de concentración o gradiente vale 10. ¿La sustancia va a tratar de pasar al que está en 0? Sí, pero no puede. ¿Va a haber desplazamiento o movimiento o difusión desde el compartimiento izquierdo azul al que hay agua? No, porque se lo impidió la barrera. Pero el gradiente existe y hay una fuerza impulsora de la sustancia, nada más que no se puede manifestar. Tercer caso. Tenemos la barrera que nos deja pasar la tinta, pero yo agarro y pongo unas conexinas ahí, le pongo unos tubitos que dejan pasar las moléculas de tinta. Al echar la gota en el izquierdo se va a empezar a homogeneizar, pero también por los tubitos va a pasar al otro compartimiento. Entonces todo va a terminar sin gradiente, o sea, todo en 5 gramos por litro, lo que fuera. ¿Qué pasó ahí? Que la barrera original era impermeable a la tinta, pero yo le puse canales por donde la tinta puede pasar. Entonces la tinta difundió siguiendo el gradiente de concentración y terminó de difundir cuando homogeneizó las concentraciones, o sea, cuando el gradiente valió 0. Último caso. Ahora tengo el vaso, tengo la barrera impermeable a la tinta, echo la gota, tengo 10 azul oscuro en un lado, el agua del otro. También echo un poquitito de tinta del otro lado, mucho menos que del lado izquierdo original. Entonces tengo azul oscuro en un compartimiento y azul o celeste muy clarito en el otro. Y ahora, a la barrera del medio,
la voy a llenar o le voy a poner unas proteínas bomba que hagan transporte activo de la tinta. Atención con este caso. Es fácil. ¿Qué tengo que decir yo ahí? Tinta oscura, tinta clara. Si yo lo perforo la membrana, la tinta oscura viene para acá, pero no es el caso que estoy planteando. El caso que estoy planteando es, la barrera es impermeable, le puse proteínas bombas de tinta y van a hacer bomba. Van a trabajar bombeando la tinta. ¿Para dónde hay trabajo? ¿Trayendo la tinta de lo oscuro al claro? No. Eso es difusión, es pasivo. El trabajo consiste en agarrar tintas de este lado, del celeste, y también quererlas meter en contra, o sea, meter donde está más concentrada la tinta. Ahí las bombas van a tomar tinta, la tinta no quiere ir para el azul oscuro y la van a bombear igual. Van a gastar ATP y la van a bombear igual. Cuando termine el proceso, tengo que tener agua limpia de este lado, azul muy oscuro del lado original, y las bombas terminaron su trabajo. ¿Qué pasó después de este transporte activo o bombeo de la tinta? Yo tenía 10, agregué una gota de 1 más de este lado que fue bombeado. Ahora tengo 11 y 0. Los transportes activos gastan energía, van en contra de lo que espontáneamente haría el sistema y concentran aún más la sustancia donde estaba más concentrada. Incrementan el gradiente de concentración. Si yo tengo 5 y 1, voy a terminar con 6. Bombeando la sustancia hacia donde no quería ir y acumularse. La acumulo más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien. Entonces, ahora sí, comparto transportes o movimientos de sustancias en las células, bueno, en sistemas vivos. Después volvemos al cuadro, lo verán ustedes. Primero, la difusión. La difusión, acá ustedes tienen colorantes colocadas en un sistema libre sin barreras, y acá lo que importa es, claro, estas sustancias, en un colorante que se llama el rojo Congo y el Ki, son el mismo volumen las dos gotas. Sin embargo, uno se esparce o difunde más rápidamente que la otra. ¿Por qué? Bueno, porque lo que están haciendo es meterse entre las moléculas del agua para poderse separar, porque están buscando ir hacia donde hay menos concentración por el gradiente. Entonces, ¿quién lo hace más rápido? La que tenga más chiquita la molécula, o sea, el tamaño molecular influye en la difusión. No es lo mismo difundir glucosa del azúcar, ¿sí?, que difundir la moleculita de alcohol en el agua. Y esto es tamaños también, no solamente cargas, que es otro tema. Entonces, bueno, acá se echan 3 colores de tintas o colorantes en el tiempo cero, a los 5 minutos se han difundido y cada uno está siguiendo su gradiente de concentración. El rojo del izquierdo va a tratar de llenar todo. El verde en el medio, que está más concentrado, va a tratar de dispersarse o difundirse. Y el azul lo mismo, termina todo en un gris, una mezcla de colores. Y acá estamos viendo la curva, digamos, donde, o sea, los gráficos que grafican los colores y su concentración. Arrancan con la misma concentración y medidos en cada punto, y luego se van solapando, mezclando, porque están difundiendo, y luego terminan todos en una misma concentración media. Y acá está diciendo o graficando lo que está pasando con las moleculitas de los colorantes hasta que terminan todas juntas. En el caso de una célula,
hay dos compartimientos, como si fueran los del vaso, que hemos hablado recién, que serían el exterior celular y el interior celular, el líquido extracelular o intersticial y el intracelular. ¿Y quién es la barrera acá? La membrana plasmática con su modelo de mosaico fluido. Primero, analicemos un poco la barrera. ¿Cómo es esta barrera? La barrera consiste en la porción lipídica, porque los fosfolípidos en doble capa son una barrera lipídica para todo lo que venga en agua o el agua misma. Y el líquido extra e intracelular son en base acuosa. Entonces, esta ya no es una barrera que deje pasar todo. Cualquier sustancia que venga del líquido extracelular, es decir, le midamos una concentración fuera de la célula, si es hidrofílica, cargada, grandota, o lipídica inclusive, pero gorda, grandota, no va a atravesar esta membrana, no atraviesa la membrana celular. Por lo tanto, si tiene una baja concentración dentro de la célula y alta fuera, su gradiente de concentración tendería a ingresarla, pero no puede por la membrana, en principio. Entonces, en general decimos, las grasas son impermeables a las cargas o a la electricidad. Entonces, todo lo que sean iones negativos, positivos, no van a poder entrar solitos difundiendo por la membrana celular ni la membrana de un orgánulo. Listo. Cargado, necesita otra forma de ingresar o de salir. Segundo, si es una sustancia sin carga, como la urea, la glucosa, toda sustancia que esté balanceada, glucosa, aminoácido, bla, 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 primero hay que ver el tamaño. Si esa sustancia fuese muy chiquititita como para meterse entre los lípidos, por ejemplo el gas oxígeno, puede pasar la barrera. Si es muy chiquitita y polar, como el agua, algo con esfuerzo pasa. ¿Por qué? Porque la molécula es neutra, pero tiene un lado más negativo y positivo y lo va acomodando entre los lípidos y pasa. Muy pocas son, ¿eh? Muy pocas sustancias pasan libremente o difunden la membrana. Acuérdense, los gases sí, algunas moléculas polares pequeñas, como el agua, algo pasan, pero no es mucha la cantidad. Si es no cargada, chiquitita, pasa. Si es no cargada, muy grande, no pasa. Un factor importante ¿es lipídica? Porque como igual disuelve igual, una moleculita chiquita lipídica, imagínense que estos colas de los fosfolípidos son ácidos grasos. O sea que una molécula chiquitita lipídica, como fuera la mitad de esta colita, sí pasa por acá. La liposolubilidad, el ser soluble en lípidos, le favorece la pasada o el transporte por la membrana. Pero si es lipídica y grandota, no por una cuestión de tamaño. Tampoco va a poder pasar libremente. El colesterol, si está solito, sí está dentro de la constitución de las membranas. Pero normalmente, como viene en agua, viene con algo grandote, una proteína que lo transporte, entonces tampoco puede entrar así libremente. Entonces, muy poco atraviesan la membrana por difusión simple. En general, salvo lo lipídico muy pequeño, lo polar muy pequeño y los gases necesitan ser ayudados para atravesar las membranas. Cuando lo hacen siguiendo su gradiente de concentración. Esto es, puede que la sustancia esté más concentrada afuera y menos dentro y siguiendo su gradiente ingrese. Pero también puede ser al revés. La célula libera CO2, por ejemplo, por la respiración celular, y ese gas tiene su mayor cantidad en el interior y va a salir. O sea, su difusión va a ser de adentro hacia afuera. Aclaro, en el caso de los gases,
En el caso de los gases no se habla de concentración, porque no existe las moléculas en el volumen, o sea, existen las moléculas en el volumen. Lo que quiero decir es, no importa tanto la concentración, sino cuántos choques pueden hacer, digamos, contra el contenedor. Se habla de presión parcial en los gases. Entonces decimos concentración para las sustancias y gradiente de presión para los gases, aunque el concepto mental es el mismo. El gas sigue su gradiente de presión. ¿Estamos hasta acá? Y finalmente hay... bueno, sigamos con la difusión para que no les haga yo lío. Bien ahí, aplausos tenemos. Sigamos entonces. La difusión de una sustancia, o sea, cuán velozmente difunde y homogeneiza entre dos compartimientos, depende entonces, una, del tamaño. Dos, de su naturaleza química. Si es liposoluble, menos liposoluble, más liposoluble, en el caso de las membranas. Tercero, obviamente de la diferencia de un lado a otro, o sea, de su gradiente de concentración o de presión si son los gases. Pero también del área o superficie por donde tiene que difundir. No es lo mismo que yo la haga difundir a la sustancia por 1 micrómetro cuadrado de superficie que por 70 micrómetros cuadrados. Y finalmente, bueno, la composición de la barrera, lo que le permita difundir o no según bueno, su propia composición. Ahí tienen la ley que dice que una sustancia difunde de acuerdo al área por la que tiene que difundir, cuánto tiene disponible, cuánta es la diferencia de concentraciones que la empuja, no es lo mismo 10:1 que 30:1, y la permeabilidad de la barrera, que en este caso serían las membranas. Y acá, ¿cómo hacemos para saber cuán permeable es una membrana a una sustancia? Bueno, una sustancia es directamente proporcional, su solubilidad en la membrana o permeabilidad de la membrana, mientras más liposoluble es, más permeable es a pasar la membrana. Pero el tamaño es el que le juega al revés. Mientras mayor es la molécula, menos permeable pasar por la membrana. De acuerdo a esto, vayan viendo entonces estos transportes y estas características, digamos, de la difusión, para que después veamos las difusiones ya ayudadas por proteínas o facilitadas por las membranas y los transportes activos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nos gusta mucho verlos ahí.